Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Ya estamos aquí en ACDN Studio con un programa más, una palabra para tu vida, con un invitadazo especial también el día de hoy, Javis. Gracias, Gerard. Javis, ministro también acá de Casa de Fiesta, donde escuchamos, compartimos y nos alimentamos la palabra de Dios día a día. Bueno, queremos dar un saludo a toda la gente que nos está viendo y hoy traigo un tema bien padrísimo. Yo creo que de todos los temas, uno de los más importantes, Javi, que es el pecado y la consecuencia de los pecados. Sí, es muy importante ese tema, Gerard. Porque, bueno, yo quiero dar una pequeña introducción. Saludos a Luis Molina que nos está viendo. Hola, Luis. Pastorazo Luis, saludos, buenas noches. A los apóstoles también y a nuestra pastora. Ahí se nos están viendo, no me digas porque me pongo nervioso. No sé, pero se están viendo saludos a nuestro apóstol, a nuestra pastora Alejandra y a nuestro apóstol Leonel. Y a todos los de Casa de Fiesta que nos están viendo, ¿va? Bueno, ¿qué es el pecado? Bueno, ¿me permites? Sí, claro. Ya estás, dale, ahorita va a estar con todo. Mira, ¿qué es el pecado? El pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Todo lo que cometemos consciente o inconscientemente, pero que nos aleja de Dios. Pero yo quiero regresarme al principio del inicio de toda la creación, donde empezamos en Génesis, cuando viene la creación de Adán, después viene la creación de Eva, y luego viene donde les encargó todo el paraíso, digámoslo así, todo el huerto, ajá. Y en medio había un árbol que era, si no me equivoco, era del bien y el mal, la sabiduría. Y fue donde Dios les dijo que podían comer de todo menos de ese árbol. Llegó la serpiente, agarró a Eva descuidada, empezó a platicar con ella, la convenció que comiera del fruto prohibido. Y bueno, ahí viene donde empieza el pecado, porque cuando ellos comieron el fruto prohibido, pues como era de la sabiduría, de lo malo y de lo bueno, pues empezaron a tener miedo, empezaron a tener pena entre ellos porque estaban desnudos, y ahí viene donde nace el pecado. Así es como el pecado entra al mundo, mi Javi. Sí, claro, así es como entra al mundo, y lógicamente pues hasta la fecha seguimos teniendo consecuencias de ese pecado. Incluso la misma Biblia nos dice que pues ahí mismo cuando Dios se da cuenta de que Adán y Eva habían pecado, pues los maldice y dice que el hombre trabajará y que con el sudor de su frente tendrá pues el sustento, que la mujer tendría que pues tener dolores de parto, y pues que iba a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer. Y pues hasta ahorita, si nos damos cuenta, realmente pues tenemos que trabajar los varones, los hombres, para llevar el sustento a nuestra casa. Nos cargó la mano. Y lógicamente pues ¿qué pasa cuando una mujer tiene o da a luz a su hijo? Pues que, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero me contó mi esposa que duele muchísimo. Entonces son consecuencias del pecado que se originó desde un principio, Gerard. Y muchas veces así en nuestra vida se van generando esos pecados y tenemos consecuencias. Aunque a veces pensemos que no hay consecuencias y digamos, pues poquito nada más, ¿no? Y volviendo. Y lógicamente pues eso es lo que te va a llevar a las consecuencias de tu vida, porque lógicamente pues y de tu alrededor, porque no nada más cuando tú haces algo indebido delante de Dios, pues no nada más va a lo mejor a afectarte a ti, sino te va a afectar a ti, te va a afectar pues a tu familia, a tu entorno en el que tú estás, Gerard. Ok, mira, quiero mandar un saludo a Irma Pérez, nos está viendo, un saludote, Irma. Me imagino que es el Pau también, ¿verdad? Eliseo Pérez, de saludos y un fuerte abrazo ambos, ministro Javier y brother Jerry, y a mi esposa Gaby que nos está viendo, que está malita, que está así, mira. Es que sacaron una muela. No te compongas, Gaby. Dice García Luis, saludos Jerry, compartan para que llegue más gente. Sí, compartan, por favor, no sean malitos. Y mira, fíjate que hay algo bíblicamente que dice que la paga del pecado es la muerte. Eso lo voy a aclarar al último para que no se espanten de que digan, ¡ay, me voy a morir! Sí, también, pero se los voy a poner al último, que es la paga del pecado, es la muerte. Pero sí, la consecuencia del pecado es lo que hacemos y nos incomoda y aqueja al hombre, nos aleja de Dios. Pero ¿qué crees, Javi? Que también nos aleja del prójimo, nos aleja de nuestra familia, nos aleja de nosotros mismos, porque cuando tú cometes un pecado te sientes culpable. Y muchas veces nosotros queremos jugar con Dios y muchas veces decimos un ejemplo, ¿no? Por naturaleza, cuenta que dijo Javi de la paga del pecado cuando Adán y Eva cometieron ese error,
Nosotros no nacemos con pecado, así lo veo yo, ahorita me regañas o me aclaras. Más sin en cambio, si viene, nacemos como si fuera un chip que es al desobedecer, nacemos con un chip para desobediencia. Por eso nos tienen que estar educando. Cuando Adán y Eva se rebelaron, porque fue una rebelión, el pecado es rebelarte ante Dios. Entonces, cuando nacemos, nosotros tenemos como un chip a como estar siempre contra las reglas. Por eso desde pequeños nos van educando, nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si te das cuenta, Javi, nosotros casi siempre, desde chiquitos te dicen no agarres ahí, es lo primero que haces, vas y lo agarras. Traemos ese chip como de desobediencia, ¿no? Como que quieres llevar la contraria. Exactamente. Que no lo haga y sí, lo mismo, ¿no? Con el pecado. Exactamente. Oye, no hagas eso y es que me dijeron que no lo haga y voy y lo hago. Lo haces. Ajá. Síguele, Javis. Dice Chincolo, ¿qué pasó, mi hermanito? ¿Cómo estás? Un payaso compañero, dice, saludos del payaso Chincolín, buen tema y bendiciones. Alexis Peláez también nos está viendo. Dice García Luis, no se pierdan el jueves, que todo el mundo sepa a las 8 de la noche con el buen Oscar Bóveda. Bueno, pues también lo estamos invitando, claro que sí. No, me lo estamos surtiendo de programas bien padres aquí en ACDN Studio. Bueno, ahora sí, Javis, dicen por ahí, dale con todo sobre el pecado. Bueno, el pecado, así como dijo Jera, pues se originó desde un principio. Y lógicamente muchas veces pensamos que el pecado va a llevar a cosas buenas y decimos, no, pues a lo mejor tantito, ¿qué es tantito, no? Pero este pecado es como cuando pues te comes un dulce y te gusta demasiado y no puedes dejar, como decía el eslogan, no puedes dejar de comer solo una. Entonces, así es el pecado en nuestra vida. Cuando tú empiezas a pecar poco, lógicamente pues eso te va a gustar, porque es algo que a lo mejor pues está dentro de nuestra naturaleza, y por eso muchas veces necesitamos a Dios, Gerard. Por eso muchas veces necesitamos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Déjenme decirles que Dios pues sí nos ama, pero lo que no ama es nuestro pecado, Gerard. Muchas veces podemos pensar, y a lo mejor decimos aún incluso cuando pues conocemos a Dios o creemos conocer a Dios, seguimos pecando, y va a haber ocasiones en que a lo mejor pues ya de tanto que hemos pecado, pues a lo mejor la misma presencia de Dios ya no se va a ir, como cuando estuvo Sansón. ¿Ya te acuerdas cómo fue Sansón? Que pues él era un hombre fuerte y pues decidió pues involucrarse con una filistea. ¿Y qué pasó? Que pues perdió su fuerza, perdió su cabellera, cuando él estaba consagrado a Dios. Y muchas veces, aun cuando conocemos a Dios y sabemos que día a día vamos a pecar, porque lógicamente pues al fin y al cabo somos humanos, somos hombres, pero sabemos que dependemos de un Dios, y que cuando nosotros cometemos una falta y venimos delante de Dios, Él es quien te va a perdonar, Gerard. Por eso dice que su amor y su misericordia es grande, firme y fiel diario, Gerard. Ok, entonces para Dios no hay pecado chico y no hay pecado grande. Yo siempre pongo un ejemplo, ahí te va. Yo le digo a la gente, no es lo mismo, es lo mismo para los ojos de Dios que te robes un chicle y que te robes 20,000 pesos. Es lo mismo. Es lo mismo, porque robar es robar. Sí, también le digo mucho a mis hijos, no hay mentiras piadosas, mentira es mentira. O sea, la verdad es eso de que, déjale, digo a mi mamá que estoy aquí haciendo una tarea y ando con mis amigos. No, mentir es mentir. El típico que decimos, ¿no? Cuando llegan los aduaneros a cobrarnos a la casa, de a tu hijo, no, dile que no estoy, dile que no estoy. Es el típico, ¿no? Entonces, mira, yo quiero leerles una parte aquí en el manual de la vida, que yo les digo que todo lo que compartimos aquí no es religión, sino únicamente tú puedes agarrar en tu casa. En la religión que tú estés, agarra tu Biblia, ábrela y empieza a leer, porque creo que los mandamientos vienen en Éxodo, pero yo me refiero a que la gente de otro tipo de iglesia, otro tipo de religión, saben lo que son los mandamientos. Entonces, para que vean que no estamos fuera del contexto, si no te hablamos de religión, te hablamos de una relación con Dios. Pero mira, yo quiero leerte que dice, fíjate, para que vean dónde lo saqué. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso viene en Romanos 6:23. Y mira, para que no entremos en detalles, te voy a decir por qué te digo que la paga del pecado es la muerte. No te estoy hablando de que, pequé, robé, me voy a morir, ¿verdad? Te estoy hablando de una muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Alejarte de la presencia de Dios.
Ay, mira, Gaby. Ay, Gaby, ¿por qué me pones este apellido? Siempre me cuesta trabajo decirlo. Gaby Grosberg. Ándale. Dice, Pau, amiga, lo que estaba platicando hace rato. Saludos y bendiciones para ustedes. Gracias, Laura Olmos. Saludos, gracias. Dice ver más. Sí, dice ver más. Compártanlo. Cuando te dice la gente o te compartimos la palabra de Dios y decimos que la paga del pecado es la muerte, no te estamos sancionando ni te estamos criticando, te estamos diciendo que la paga del pecado es la muerte, pero estamos hablando de una muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Lo que te aleja de Dios. ¿Sí? ¿Por qué te digo? Porque cuando empezamos a cometer este tipo de pecados, el que tú quieras, vamos a hablar de un tema un poquito controversial y medio picudo. Pero sí, ¿por qué picudo? Porque cuando cometemos el pecado de adulterio, de engañar a tu esposa, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí que el pecado es lo que te hace alejarte de las personas. ¿Qué es lo que tú haces? Te empiezas a alejar de tu esposa por ese pecado, porque muchas veces te metes con otra mujer y de repente llegas a tu casa y dicen que de repente llegas a tu casa y dices, ay, ¿cómo voy a abrazar a mi esposa si vengo de abrazar a otra? Ay, ¿cómo la voy a besar si vengo de...? Ay, no, son cínicos, ¿no? Sí. Pero y de repente dices, ay, no. Y tu esposa, hola, mi amor, ¿cómo estás tú? Pues bien, déjame meto a bañar, espérame, ahorita vengo. Y te empiezas a alejar de tu esposa. Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, cometes un error con tus hijos, haces un error, les prometes algo, no se los cumples, mentiste, no lo haces, y en vez de acercarte a tus hijos, lo que haces es alejarte de ellos, ¿no? ¿Para qué? Para no sentirte culpable, no cargar con esa mochila de la culpabilidad. Le robaste a tus papás y también te robaste el cambio de las tortillas y ya no quieres ver a tu papá a la cara porque sabes que le ganaste 10 pesos. Entonces, todos esos pequeños errores que nosotros tenemos muchas veces son conscientes o inconscientemente, pero conscientes, Javi, es cuando sabes. Fíjate que yo tengo algo que se me quedó bien grabado y se lo voy a regalar a la gente. Cuando tú ya pensaste lo que ibas a hacer y lo haces, ya estás pecando más machine, porque ya lo pensaste, lo maquinaste y lo estás haciendo. Y hay veces, por ejemplo, que hay gente que inconscientemente lo hace. Por eso es importante ponernos a cuentas con Dios diario, porque consciente o inconscientemente lo hacemos. Sí, claro, por ejemplo, sí, y como dicen, ¿no? Ya estamos muy, pero antes de que nosotros cometamos un pecado, primero lo ideamos en nuestra cabeza, ¿no? Sabemos qué vamos a hacer y después lo ejecutamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues cuando tú quieras o llegues a tener un pensamiento que a lo mejor sepas que vas a hacer mal, pues lógicamente lo primero que debes hacer es acudir a Dios. ¿Para qué? Para que Él te dé la solución, la salida. Y así como dices, ¿no? El pecado pues trae consecuencias, y es la muerte espiritual. Claro que es la muerte espiritual, y muchas veces en ocasiones puede ser la muerte física, Jera. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de la familia, llega el momento en el que nosotros estamos a lo mejor en una soledad, en el que dices, pues no, ya, a lo mejor yo todo lo que tenía, pues lo perdí por, a lo mejor como dices, ¿no? El pecado del adulterio, y a lo mejor dices, es que nadie me entiende, pues porque a lo mejor la otra persona sí me trataba bien, o vamos a poner un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Déjale, esperamos no ofender a nadie. Por ejemplo, el tema mucho ahorita de los homosexuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llega en el momento en el que, pues como ya nadie trata, como no te acepta, por ejemplo, en este caso del adulterio, tu familia ya no te acepta, a lo mejor porque te echas encima no nada más a tu familia, ¿no? Si también a tu mamá, al suegro, tus tías, al suegro, sí. Lógicamente, ¿por qué? Porque es algo que no está bien y correcto delante de Dios. En el caso a lo mejor de los homosexuales, pues a lo mejor por la sociedad, alguna sociedad, ¿no? Que realmente también está mal delante de los ojos de Dios, y llega en el momento en el que te sientes solo, y ahí es cuando el diablo ocupa a sus demonios para entrar en tu mente. Entonces, ¿por qué te digo que a veces la muerte también es física, pero también es espiritual, pero también es física? Porque en esos momentos el Satanás, el demonio, el diablo ocupa esos momentos de soledad que estamos teniendo para meterse a nuestra mente y decir, es que nadie te quiere, es que a lo mejor pues no estás bien con nadie. ¿Y qué pasa? Que él opera en nuestra mente y empieza a meter a lo mejor ese anhelo, ese deseo, pues lo que pasa últimamente, ¿no? Los suicidios, de arrebatarte la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces
aunque primero pasa la muerte espiritual, después pasa la muerte física. Es que va avanzando, ¿no? Va avanzando. Va avanzando eso porque pues estás alejado de Dios, pero déjame decirte que cuando tú cometas un pecado y a lo mejor tú vas viendo las consecuencias, porque a lo mejor nada más es en el tema del matrimonio, ¿no? Porque a lo mejor también es un tema a lo mejor que te quedas, por ejemplo, si eres tú de adulterio y a lo mejor te vas con otra persona y a lo mejor ya te quedaste, ahora si antes estabas bien económicamente, ya te quedaste sin dinero ahora porque ya tienes que mantener 2 familias. Fíjate que ya te digo algo que me acordé, ¿Y qué pasa? Entonces que pues ahora tú ya nada más estás pues sobreviviendo porque ni vives bien y vives en tristeza, o sea, a lo mejor vives en depresión, pero es a consecuencia del pecado de lo que nos ha llevado poco a poco. Es como, pues así como un día yo dije, ¿no? Que el pecado era dulce porque te va envolviendo y envolviendo y envolviendo y a veces no sabes cómo salir, a veces muchas veces buscas la salida, pero pues a lo mejor tu entorno está ahí y dices, híjole, pero pues tu entorno es el mismo pecado, ¿no? Pecado. Que igual, por ejemplo, es como un drogadicto o un alcohólico, ¿no? Ya en un extremo más grande, porque dice la Biblia que el tomar no es pecado, el pecado es embrutecerte y no saber, no tener conciencia, a lo mejor pues ya no saber ni qué hiciste al otro día, ¿no? Ok, ahorita que tocas eso, perdón que te interrumpa, eso me lo preguntaban hace rato y te voy a decir lo que les contesté. Pero antes quiero mandarle un saludo a Oscar Alegría. Saludos, Conan. Bueno, es que se me dice la gente del taxi, sí me conoce como Conan. Antes de la comercial es Luke López. Saludos, mi brother. Un abrazote, a ver cuándo nos vemos. Miguel Ángel García. Saludos, bendiciones, Javi y Jerry. Muy buen tema. Bueno, vamos a un corte. Regresamos con nuestros patrocinadores y nos vemos aquí. Recuerda, hoy el tema, el pecado y sus consecuencias. Vamos y venimos.